Desde México llegan productos farmacéuticos, máquinas y aparatos mecánicos, vehículos y sus partes, entre otros. Desde Ecuador, en cambio, se exporta cacao en grano, minerales y metales. El comercio en Ecuador presenta un declive significativo tras las sanciones a las petroleras del país por parte de las petroleras mexicanas, pero además los productos comestibles que vende el país se le venden a México y este se ha negado a seguir haciendo negocio con las empresas ecuatorianas. Muchos agricultores están perdiendo sus cosechas, pero se ha agravado porque algunos de ellos le habían tomado préstamos a los bancos para poner la tierra a producir y ahora están perdiendo sus propiedades. El gobierno de Daniel Noboa acusa a México de la crisis financiera y un posible colapso en el comercio, mientras México dice que la culpa de todo el problema lo tiene Daniel Noboa por haber agredido su embajada. Tras un viaje de 10 horas por tierra, Alison Torres se quedó sin poder recibir su pasaporte desde el Consulado de México en Quito. Pretendía viajar a ese país de vacaciones. En materia comercial también habrá consecuencias para las empresas ecuatorianas. Desde México llegan productos farmacéuticos, máquinas y aparatos mecánicos, vehículos y sus partes, entre otros. Desde Ecuador, en cambio, se exporta cacao en grano, minerales y metales y preparaciones alimenticias. Según tus palabras, ¿quién es el verdadero responsable de la crisis energética, económica y petrolera que hoy sufre Ecuador? Quiero verlo en los comentarios. ¿Es México o es Daniel Noboa? Ahora bien, el comercio en Ecuador va en declive y podría hacer que la economía del país colapse, ya que no solamente México, sino que otros países aliados a la economía mexicana han roto todas relaciones comerciales con los productores ecuatorianos. Esto está afectando las finanzas del país y la gente más pobre es quien está pagando la factura de las agresiones a territorio nacional mexicano por parte del gobierno de Daniel Noboa. México está obligado a venderle petróleo y a comprarle todos los productos, dice Daniel Noboa, porque la ONU votó en favor de que se ayude a Ecuador y no se deje quebrar sus finanzas ni el comercio. Pero las palabras de Daniel Noboa son degradantes y ofensivas, diciendo que México está obligado a comprarle y a venderle petróleo. Algo muchísimo importante es que sin México, Ecuador va a quebrar. ¿Piensan ustedes que Daniel Noboa debe pensarlo dos veces antes de seguir atacando al pueblo mexicano y no más bien venir de rodillas a pedirle disculpa tanto al pueblo, al presidente López Obrador y a la nueva presidenta Claudia Sheinbaum? Y según los expertos, la nueva presidenta es de mano dura y Daniel Noboa podría tenerla muy difícil si no se disculpa con México y rezarse los problemas. La comisión rusa que viene a México, el gobierno ruso es el mejor aliado de México. Le ha dado la mano en los momentos que lo ha necesitado. Recuerdan ustedes en los tiempos de pandemia y luego cuando hubo un huracán en México, los militares rusos estuvieron mano a mano con el ejército mexicano llevando ayuda a los centros de acopio y ayuda humanitaria, mucha medicina y muchos alimentos. Pues ahora quieren venir para estrechar lazos, ya que México considera modernizar el ejército y Claudia pudiera ser la pieza clave. La visita de la Comisión rusa es en apoyo a las sanciones que México le ha interpuesto a las petroleras ecuatorianas, de las cuales Rusia también se ha negado a comprarle los bananos. Los plátanos de las empresas de la familia de Daniel Noboa podrían quebrar si Rusia y México dejan de hacer negocios con ellos. Algo muy importante aún, se debería enviar ayuda humanitaria a Ecuador. México tenía todo preparado, pero se mandaron a cerrar las embajadas en el país y ahora no tenemos ninguna relación comercial. Los barcos mexicanos no pueden llegar a los puertos de Ecuador ni ellos pueden mandar el petróleo en sus barcos. Por esa razón, México no le ha enviado barcos y aviones llenos de alimento y combustible para el pueblo, a los centros de acopio, para que se distribuyan por la gente más pobre de los campos. Y esto ha sido por culpa de Daniel Noboa, que ha roto relaciones comerciales con México. ¿Creen ustedes que el peor presidente que ha tenido Ecuador es Daniel Noboa? Ahora bien, el comercio en Ecuador va en declive y esto es grave, ya que ningún país puede prosperar si su comercio se deteriora. ¿Qué es lo que vende Ecuador? En primer lugar, ellos venden petróleo crudo, pero necesitan combustible. Hay países, además de México, que le compran petróleo crudo a Ecuador, pero para que sus plantas puedan generar energía y enviarle corriente a los hogares y así puedan alumbrarse en las noches,
pues México es quien tiene la refinería que convierte en combustible el petróleo crudo ecuatoriano. Los demás países solamente le compran la materia prima, pero México es quien recibe este petróleo con mucha contaminación de azufre, lo refina y se lo devuelve convertido en combustible. México tiene ganancia, ya que Ecuador tiene que pagar con billete constante y sonante el arreglo de estos combustibles, pero al pelearse con México y las empresas como Pemex negarse a hacer más trueque con el petróleo, pues ¿qué va a suceder ahora en Ecuador? Podrían quebrar todas las empresas energéticas, comenzando por las petroleras, que no tienen un suficiente inventario para poder sobrevivir por más allá de 6 meses. Y ya ustedes ven el tiempo que ha pasado desde la agresión a la embajada mexicana. Pero lo más grave que está sufriendo el comercio del país es que México dejó de comprarle la materia prima del cacao, uno de los productos más exportados por los ecuatorianos. Y por cierto, el cacao de mejor calidad a nivel mundial lo posee Ecuador y tienen mucha abundancia, pero no lo están pudiendo vender porque México negó a recibirlo y no va a consumir más cacao de Ecuador hasta que se restablezcan los sistemas comerciales. México junto a Rusia también dejaron de comprarle los plátanos, y los bananos no son como el cacao, que puede permanecer varios meses sin dañarse y fermentarse, sino que los plátanos en 1, 2 o 3 días con el calor de los barcos pueden madurarse y se le están pudriendo en las manos a los agricultores, y Daniel Noboa y su familia, que son los dueños de las fincas más grandes, podrían quebrar financieramente. Daniel Noboa dice que los mexicanos estamos obligados a comprar y a venderle sus productos. O sea, que México está obligado a comprar cacao, a comprarle plátano y a llevarle petróleo refinado, o sea, recibir sus barcos gasíferos y devolvérselos repletos de combustible. ¿Creen ustedes que México puede negarse rotundamente, ya que la cláusula que le permiten negociar por 3 o 4 años el envío de petróleo, que es de donde Noboa dice que tiene derecho, pues México también tiene cómo anularlo, porque no podemos hacer negocio con una persona que nos agrede y en vez de querer arreglar la situación, simplemente ha invitado al presidente Andrés Manuel López Obrador a comer ceviche y tacos. Esta es una falta de respeto para ambos países, ya que los ecuatorianos tienen hambre y necesidad, y Noboa debería alimentar a su pueblo y ayudarlo a salir de la pobreza, no seguir afectando a la comunidad trabajadora, que pronto también van a perder sus tierras si no logran vender los plátanos que han sembrado con sus manos, y es el único sustento que tienen para poder sobrevivir. Sin México, Ecuador va a quebrar, dicen los expertos. El crecimiento económico de México ha sido notable en la región, y muchos de estos países se han enchufado del sistema económico del país, y ahora si México se niega a hacer negocios con ellos, podrían comenzar a quebrar y a colapsar, especialmente los sistemas energéticos. La mayoría de países como Argentina y Ecuador dependen en una gran mayoría de las petroleras mexicanas, especialmente de las refinerías, lo que quiere decir que México representa para la región de Latinoamérica lo mismo que representa Estados Unidos para la región de Europa, donde todos los países tuvieron que tomarle dinero prestado a partir de la Segunda Guerra Mundial, y ahora cada vez que necesitan petróleo tienen que optar por llamar a Texas para que Estados Unidos le venda petróleo crudo y gas natural. Pues esto mismo está ocurriendo en nuestra región. México es el gigante económico, el país más rico de habla hispana, y tiene en sus manos el poder de enchufar y desenchufar los sistemas energéticos de estos países. Pero ¿cómo te vas a poner a pelear con México? ¿Cómo vas a agredir una embajada si sabes que el sistema comercial de tu economía depende de la economía mexicana? Así que Daniel Noboa debe disculparse con los mexicanos o van a sufrir las consecuencias. Una comisión rusa viene para México para la toma de posesión de la doctora Claudia Sheinbaum. En México se le ha abierto las puertas a la llegada de los rusos desde hace muchísimos años, ya que se ha dado la mano mutuamente. México fue el primer país en comenzar a vacunar a la gente en contra del virus pandémico que sufrimos hace unos cuantos años. Rusia le regaló millones de esta vacuna Sputnik para que México pudiera erradicarlo. Pero también lo vimos cuando tuvimos el azote del huracán Otis en todas las zonas de Acapulco. México fue beneficiado
con el personal ruso que llegaron en aviones repletos de medicinas, de combustible y además trajeron muchísimos víveres. Por esa razón existe una relación tan estrecha, ya que México también le da la mano a Rusia cada vez que lo necesita. Vienen a brindarle todo el apoyo que necesite la nueva presidenta Claudia Sheinbaum y una posible modernización del ejército mexicano, donde el gobierno de Rusia siempre ha tenido las intenciones de que México compre aviones, fusionen los dos ejércitos y conviertan el ejército mexicano en una superpotencia. ¿Creen ustedes que con Claudia Sheinbaum sí se va a lograr desarrollar un ejército conjunto y que México va a tener fuerza militar fuerte, aviones y posiblemente submarino y portaaviones? Si quieres que esto suceda, déjamelo en los comentarios y pronto le voy a estar trayendo un video actualizado sobre cómo van las negociaciones entre el ejército ruso y el ejército mexicano para un posible desarrollo y un despliegue de fuerzas armadas en nuestro país. Pero la pregunta más importante de nuestras noticias de geopolítica es: ¿se debería enviar la ayuda humanitaria que México estaba preparando para que Ecuador se beneficiara, que tuvieran combustibles y alimentos, además medicina para la gente más pobre, sin utilizar al gobierno, ya que sabemos que el gobierno de Daniel Noboa es tramposo y podría robarse la ayuda humanitaria? ¿Creen que se deberían abrir centros de acopio con la comunidad y enviarle algunos barcos, aunque Daniel Noboa se opone a que el comercio continúe? México es un país solidario y los mexicanos no son enemigos de los ecuatorianos, ya que somos pueblos hermanos. El problema es entre los gobiernos. Daniel Noboa es un agresor y el pueblo mexicano se la va a cobrar, y está saliendo afectado quien no lo merece: el pueblo más pobre y los trabajadores que han luchado por Ecuador, y ahora Daniel Noboa se quiere apoderar de todo lo bueno de este país. Ahora bien, el comercio de Ecuador va en declive y si no le piden disculpas a los mexicanos, podrían colapsar. ¿Deberían los ecuatorianos convencer a Noboa de dejar el poder o de disculparse con México para que su situación financiera cambie? Noboa dice que México está obligado a venderle petróleo y a comprarle la materia prima. Debemos nosotros en verdad escuchar las palabras de Noboa porque hayan hecho un boicot en la ONU diciendo que México está obligado a vender petróleo, a comprar bananos y cacao. México también tiene derecho de hacer negocios con quien quiera porque es un país libre e independiente. Muy fuertes y contundentes fueron las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, y más contundentes serán las palabras de la doctora Claudia Sheinbaum. Sin México, Ecuador podría quebrar. La comisión que viene de Rusia es para estrechar los lazos y seguir siendo los mejores aliados de México. ¿Le abrirían ustedes las puertas del país para que los rusos vengan a ofrecerle ayuda a los mexicanos? Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre esa relación. Y se debería enviar la ayuda humanitaria a Ecuador. Se debería restablecer un centro humanitario para que México pueda enviarle comida a los más pobres de Ecuador. Los leen en los comentarios y no se olviden que si esta información le es de altísimo valor, compensarnos con un like. Les invito a suscribirse al canal, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis de geopolítica, pero nos siguen mirando y aún no se han suscrito. Y además compártelo con tus amigos, familiares en todas tus redes sociales, mientras nosotros desde los estudios de Autos Baratos a toda esa bella comunidad le vamos a dejar un gran abrazo y nunca se olviden que los queremos.